Como te he dicho hace un rato, nosotros esperamos a través de lo que es el teclado con la clase system.int un dato de entrada y lo mostramos en la salida con el system.out. Con el system.out. Y específicamente trabajar con la clase scanner. ¿Sí? Control space, fíjate que la vamos a importar de Java útil. La clase scanner es un tipo de escáner de texto simple en el cual nosotros vamos a poder trabajar con datos primitivos y string utilizando lo que son expresiones regulares. Expresiones regulares como por ejemplo caracteres y codificaciones diferentes, si es por ejemplo UTF-8, si es el estándar 82 tanto, si por ejemplo bueno, diferentes tipos de estándar en el cual nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de caracteres. Hay caracteres que nosotros podemos representar según el tipo de codificación que nosotros manejemos y hay caracteres que no. En este caso nosotros podemos utilizar lo que son expresiones regulares para controlar justamente eso, qué tipo de carácter nosotros vamos a manejar. ¿Sí? En este caso nos describen un poco mejor lo que significa la clase scanner, lo que ya hemos visto en la API de Java 8. Fíjate que es un resumen sucinto de eso. Este algoritmo ya lo hemos visto, cómo declarar escáner y cómo podemos implementar escáner con el while, también el for si bajamos seguramente acá. ¿Sí? Y bueno, es cuestión de que leas. Entonces importamos esa clase Java útil y vamos a crear lo que es la referencia al objeto de memoria. Así que ni más ni menos es para que vos entiendas una simple variable. SC en mi caso generalmente se resume de SC. Sí, SC quiere decir scanner. Simplemente se resume de scanner, pero bueno, vamos a trabajarlo con scanner para que lo entiendas mejor entonces. Y vamos a crear ese objeto con la referencia new, ¿sí? A través del constructor llamado scanner, que es ni más ni menos el mismo nombre que la clase, ¿sí? Y dentro del argumento de lo que es el constructor se coloca lo que es el system.in, que va a esperar un stream de entrada, como te lo he dicho en imagen. Son tecnicidades que por ahí son bastante confusas al principio, pero bueno, tenés que tener en consideración en que vas a tener que hacer una búsqueda para que entiendas qué es lo que significa cada cosa. Porque acuérdate que Java es completamente orientado a los objetos, así que tenés que tener ciertas conceptualizaciones. Por ahí no que te hagas un curso de programación de los objetos, pero que sí entiendas ciertas conceptualizaciones. Entonces cuando nosotros llamamos al system.int, que va a esperar lo que es un dato de entrada, vamos a tener que almacenar el dato que ingresemos a través de la consola en una variable. ¿Sí? Por el momento en una variable. Más adelante vamos a ver varias estructuras de datos donde vas a poder almacenar esa información de una forma mucho más eficiente. En este caso podríamos guardarlo, si hipotéticamente trabajamos con números enteros, ¿sí? Una variable de tipo int o por ahí una variable de tipo double, ya que imagínate si el usuario ingresa un número que sea decimal, ¿entendés? O un número que sea entero, no sabemos cuál tipo de número va a ingresar. Entonces es preferible guardar una variable tipo double, porque si es 1, se guarda como 1.0, y si es 1.1 se guarda como 1.1. En cambio, si vos tenés un entero y querés guardar un decimal dentro de un entero, no podés hacerlo, ¿entendés? Porque no es compatible el formato. ¿Se entiende? Siempre hay que buscar una jerarquía más alta. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo más sucinto y colocamos, no sé, número de entrada, input, ¿sí? Para que se entienda. Este número de entrada lo que va a hacer es implementar lo que es el objeto, ¿sí? El objeto scanner. Entonces, scanner, vamos a invocar un método llamado .nextTanto. En este caso tenemos un entero y trabajamos con el método .nextInt. Ahí deberías vos leer esto y fíjate qué es lo que realmente realiza, ¿sí? Punto y coma, finalizamos lo que es la sentencia y una vez que el usuario ingrese lo que es el número, se estaría almacenando en numpInput. ¿Se entiende? Después de esto, bueno, podríamos colocar, mostrar, mejor dicho, lo que es el número como nos pide en el enunciado, lo que es el número que se ingresó. En este caso podríamos concatenar, por ejemplo, string con variables, como siempre, slash invertido n, por ejemplo, número ingresado, un espacio, concatenamos, acuérdate, el operador de concatenación es el más, también es un operador de suma, y escribimos numpInput, que sería justamente la variable que va a almacenar el dato de entrada. Esto lo ejecutamos al Shift F6 en mi caso. Ahí nos dice el programita ingresar un número entero. Por ejemplo, podemos ingresar el 12 y nos dice que el número ingresado es el 12. Programa finalizado. Importantísimo eso. ¿Qué pasa? Hay que razonar varias cosas ahora. ¿Qué pasa si nosotros colocamos acá programa finalizado, control X, dentro del try, que también es viable, pero no sería viable si salta la excepción? Porque si hipotéticamente en este punto que nosotros estamos almacenando el valor de la variable
en memoria y surge la excepción, en este caso va a saltar directamente al segundo bloque, que es el catch, ¿sí? Y todo esto no se va a ejecutar. Entonces, si nosotros queremos por ahí cerrar lo que es un fichero, esto va a quedar abierto, ¿sí? Y si un fichero queda abierto es un problema bastante grande y se puede congestionar lo que es la memoria y puede colapsar lo que es el programa. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en consideración. Vamos a probar eso, por ejemplo, al Shift F6. En vez de, por ejemplo, ingresar un número, ingresemos todo esto. Y si le damos Enter, vas a ver que surge justamente esto. javautil.input mismatch exception. Eso quiere decir que no se está ingresando el dato correcto, ¿sí? No puede procesar lo que se está ingresando, lo que es la clase scanner, ¿sí? Nos dice throw for. Y acá después te fijas que son los métodos que se van ejecutando a través de la clase scanner, ¿sí? NextInt. Esto no se puede ejecutar justamente por eso. Y después también podrías fijarte mismo la clase scanner, cómo realiza todo este procesamiento, fijarte cada método, qué es lo que realiza, y de esa forma vas a poder entender cómo realmente trabaja lo que es el escáner. Fíjate que nos salta lo más importante para que entiendas el mensajito, el programa finalizado. Entonces siempre colocar lo relevante en finally, lo relevante para la finalización del programa, ¿sí? Cerrar un fichero, cerrar un canal, por ejemplo, finalizar un programa. Hipotéticamente en este caso nosotros estamos trabajando con un string a modo de modelar una finalización de un programa, ¿sí? De forma genérica. Así que bueno, esto también se puede tratar, pero lo más importante es que nosotros hemos capturado lo que es la excepción, ¿sí? En un programa donde por ahí tengas manipulación de excepciones, a modo burdo, si tenés una excepción tal, la tratás. Si tenés otra excepción tal, la tratás. Si tenés otra excepción tal, la tratás, ¿sí? Para que no se llegue a este punto, ¿sí? Que separe el programa. ¿Y dónde tratas esas excepciones? Bueno, dentro del try, ¿sí? Y después en el finally modificas esas excepciones para que realice tal cosa, hipotéticamente hablando, ¿sí? Es un poco más complejo todo, pero bueno, va por ese lado. Lo más importante es que hemos realizado esto de una forma sencilla y hemos analizado diferentes tipos de tecnicidades relevantes en el caso de que nosotros estemos trabajando con lo que es lógica de programación. Conocemos ahora lo que es la clase scanner, conocemos también lo que es el system.int, el system.out, conocemos también lo que es el try, el catch, el finally, la importancia de trabajar lo que son las finalizaciones del programa en el finally, la importancia de traer lo que son las excepciones, cómo nosotros podemos manejar diferentes tipos de excepciones dentro del argumento del catch, ¿sí? Y cómo nosotros podemos trabajar todo este código dentro de lo que es el try. Así que en el próximo video vamos a continuar con otra ejemplificación básica.